Así, un poquito de colesterol, un poquito de triglicéridos, de repente el perfil lipídico no estaba tan bien y esos de poquito en poquito, bueno, van sumando y ahí es donde los doctores dicen cada uno de esos eran factores de riesgo. Hoy están con nosotros la cardióloga Melissa Rodríguez que nos va a explicar, doctora, ¿por qué una persona que uno ve, verdad, relativamente saludable, sin factores de riesgo de algún tipo, o al menos que uno cree, de repente, ¡flum!, le da un infarto? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay muchas causas. En realidad uno usualmente tiende a ver al paciente, lo puede ver joven, lo puede ver sano por fuera, lo puede ver deportista, pero no sabemos realmente cómo está por dentro. Entonces de ahí es nuestra insistencia de que los pacientes desde edades tempranas se hagan pues exámenes de colesterol, de azúcar, en realidad se estén midiendo la presión, especialmente si hay antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Y tengan muy en cuenta esos factores para evitar eventos futuros. Doctora, no tenía nada y le dio un infarto, ¿verdad? O sea, que uno queda sorprendido ante una situación de estas. Claro, y cuando uno usualmente, nosotros hemos tenido muchos pacientes que son maratonistas, que son ciclistas de alto rendimiento y llegan al hospital a los 30, 40 años, que todavía están jóvenes, con infarto. Entonces uno usualmente les hace un perfil de colesterol y usualmente tienen un LDL, que es el colesterol malo, muy alto. Entonces uno empieza a investigar un poco sobre los antecedentes heredofamiliares y resulta ser que tiene antecedentes heredofamiliares importantes, que el papá tenía colesterol, la mamá es hipertensa, la abuela es diabética. Entonces le hacemos una serie de exámenes, tal vez un poquito más que un perfil de lípidos y nos damos cuenta de que tenía una alta carga de colesterol y una alta carga aterogénica. Entonces hemos tenido pacientes desde, el más joven que he tenido tiene 23 años, que tuvo un infarto por una placa de colesterol y efectivamente tenía niveles muy altos de colesterol. ¿Quién a los 23 años está pensando en hacerse un control de colesterol? No muchos, digamos, tienen como ese... Sí, esa iniciativa. Esa iniciativa de hacerlo. Los casi, doctora, por ejemplo, revisemos la presión arterial. ¿Qué pasa cuando estos números ocurren o cuando estos números nos están respirando en la nuca? Normalmente nosotros, o sea, sí vemos mucho los números, por supuesto, pero también a todo el paciente y a su entorno, ¿verdad? En general, cuando nosotros valoramos a un paciente. Entonces, dicen las guías que normalmente la presión actualmente es 120-70, siendo muy estricto, 120-70 por debajo es una presión normal, ¿verdad? Lo que se considera hoy en día. Entre 120-80 y 140-90 ya nosotros hablamos como de un tipo de prehipertensión, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver al paciente, ver su composición corporal, si el paciente hace ejercicio, si el paciente es tabaquista, cómo son los antecedentes heredofamiliares, si hay antecedente de cardiopatía en la familia, si el papá es hipertenso, si la mamá es hipertensa, si los hermanos son hipertensos. Ya con eso entonces hacemos un perfil, un control de colesterol, de azúcar, ¿verdad? Como para revisarlo todo completamente. Pero sí, digamos, ya cuando el paciente está como entre ese límite, entre 120-80 y 140-90, ya nos tiene que sonar a nosotros una alarma de que algo está pasando. Claro. Hablemos ahora del colesterol, doctora, porque también, ¿verdad? Es uno de los factores que uno dice, bueno, el colesterol bueno, el colesterol malo, ¿cómo debe de estar? Ok, tenemos el colesterol total, que es el colesterol, ¿verdad? Que es por debajo de 200. Tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que la única manera de nosotros subirlo es, bueno, ya sea con medicamentos, con estatinas o con mucho ejercicio, o los pacientes que nacen ya con un HDL alto, que son bendecidos, exactamente. Llegaron bien a la repartición del Espíritu Santo. Exactamente, llegaron de primeros. Luego tenemos el LDL, que el LDL es el colesterol que es el responsable en su mayoría de provocar la placa de colesterol. Entonces, un LDL entre 130 y 190 es donde nosotros tenemos que valorar otra vez nuevamente al paciente, su actividad física, su alimentación y los antecedentes heredofamiliares. Nosotros hacemos como un cuadro, existe un cuadro en las guías americanas y guías europeas en los que nosotros nos basamos más o menos para ver el factor de riesgo asociado a este paciente y ver si eventualmente se le puede iniciar tratamiento desde temprana edad o no. Nosotros normalmente cuando tenemos un paciente con colesterol intermedio o alto, le damos 6 meses para que haga ejercicio, cambie su mecanismo, digamos, de alimentación y todo, y si en esos 6 meses el paciente sigue igual o peor, ahí sí se puede considerar iniciar tratamiento. Si el paciente mejora y vemos que puede sostener ese estilo de vida, entonces lo dejamos sin tratamiento, eso sí, con controles pues regulares cada año, como los controles que todos deberíamos hacernos, aunque siempre nos salgan bien, siempre tenemos que hacernos un control al año.
Cintura tiene Thalía, ¿verdad? Pero Sí. hablemos de la cintura, doctora, de la parte de que uno tiene que tener cierto, ¿verdad? Hay gente que, bueno, se ensancha más y eso podría Claro. ser un indicador grave de Claro. que algo podría estar sucediendo. ¿Cómo debería de estar justamente la periferia? Sí, normalmente, digamos, la obesidad centrípeta, que es esa obesidad aquí, que las personas, digamos, tienen pancilla, esa obesidad que sale de acá, eso es un factor de riesgo cardiovascular porque lo que hace es que aumenta el porcentaje de grasa o la grasa de los órganos internos. Entonces es un factor muy importante de riesgo cardiovascular, a diferencia de la forma que es feminoide o forma de pera, que son pacientes que son delgados de acá y que tienen caderas anchas, eso sí no es factor de riesgo cardiovascular, pero el que es obesidad, digamos, centrípeta, ahí sí es factor de riesgo cardiovascular. Entonces, igual, vemos, medimos la cintura y todo, si bien esto no es un marcador, sí es importante, sí lo hacemos y sí está dentro de los factores de riesgo cardiovascular, porque nos dice, digamos, su alimentación y su calidad de ejercicio, pues sí es también importante pues estar dentro de los parámetros, ¿verdad? Nosotros siempre que tenemos pacientes, digamos, en cardiología, les medimos el perímetro abdominal y eso pues también nos indica, ¿verdad? Junto con los otros parámetros, qué tan en peligro puede estar el paciente. ¿Y bajo cuáles parámetros, doctora? Porque, por ejemplo, puede haber una persona que sea muy ancha, Ajá. porque así es, digamos, ¿verdad? Su contextura. Sí. Hay otras personas que tal vez son más delgaditas. Exacto. No hablando, digamos, de lo grande de la panza, sino de que el cuerpo, ¿verdad? Ya por sí, es macuco. Exacto, exacto. Bueno, ahí entonces estamos hablando de lo que todavía en medicina muchas veces se toma en cuenta y que ya no debería tomarse en cuenta nutricionalmente, que es el índice de masa corporal. Ya eso ya está, digamos, que un poco obsoleto. Ahora lo que nosotros medimos es el porcentaje de grasa corporal. Entonces, por eso le digo que